Hola, bienvenidos a la charla número 8 de 111 sobre el borrador de Constitución. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022. Me voy a referir muy rápidamente, sin detenerme en los detalles, al apartado sobre legislación y potestad reglamentaria. No tengo muchas cosas como ideológicas, institucionales, que objetar en relación con este artículo. Cada uno de ustedes puede entrar en los detalles, no lo vamos a leer juntos, simplemente a contarles que hay una distinción entre legislación y las materias más importantes se reservan a la legislación. Esto en la Constitución vigente, tanto como en la que se propone, se hace así. Lo que puede variar es exactamente dónde pasa la frontera entre lo que se reserva a la legislación y lo que se deja abierto a la potestad reglamentaria, a lo que el presidente puede hacer por decreto. Vamos a ver en estos números que van del 26 en adelante, que eso es lo que se va haciendo, ¿no? El 26 dice, artículo 22, solo en virtud de una ley se puede, y ahí viene las materias tributarias, la contratación de empréstitos que comprometen la responsabilidad del Estado, las que regulan también endeudamiento, en definitiva, de universidades y empresas estatales, etc. Y hay varias materias que solo se pueden regular por ley, como Fuerzas Armadas, en fin, la división política y administrativa del país, etcétera, etcétera. Esto hay que leerlo después y lo van a hacer los constitucionalistas, se llega a aprobar en coordinación con las normas que establecen quórums, con la norma de aquellos casos en los que se requiere la concurrencia de la Cámara de las Regiones o del presidente, etc. Pero aquí me interesa que conozcan el esquema. Hay unas materias que solo se pueden regular por ley. Y después el presidente de la República tiene potestad reglamentaria para dictar decretos, reglamentos, para la ejecución de esas leyes, que es una potestad reglamentaria subordinada a la ley, y también hay una potestad reglamentaria que está en el número 28, para todas las materias que no están comprendidas en el artículo 22, en el número 26 del borrador que les he leído. Y ese es un esquema lógico de distribución. Obviamente, reafirmando aquí se hace explícitamente que si llega a haber algún conflicto, prima la ley por sobre cualquier reglamento. De manera que aquí, aunque hay un cambio en relación con la Constitución del 80, es materia para que la discutan los constitucionalistas. En la línea gruesa está bien definido, ¿no?, lo que debe ser estrictamente de ley respecto a lo que debe ser reglamentario. Como hay que leerlo en combinación con los quórums, como les he dicho antes, es importante que nos demos cuenta, ¿no?, de que hay muchas cosas que pueden ser materia de ley, pero que van a estar reguladas por leyes de quórum simple. También se establece la función de la Contraloría General de la República para autorizar los decretos con fuerza de ley, lo que técnicamente se llama tomar razón de aquellos decretos que reemplazan, sustituyen al Poder Legislativo cuando éste le delega la potestad de dictar decretos con fuerza de ley al presidente de la República. Eso también estaba en la Constitución de 1925, está en la Constitución actualmente vigente. Y en cambio, en el número 36 se introduce una novedad, y es que en la Constitución actualmente vigente hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso ya no existe ahora. La razón de tener materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República es evitar la demagogia, en el sentido de
que si hay materias que son muy sensibles, no permitir que el Congreso dicte esas normas por una presión circunstancial. Es lo que ocurrió con las reformas constitucionales para los retiros del 10% de los fondos de pensiones. Esas materias eran materias de ley, pero como entró en una efervescencia revolucionaria y demagógica el Congreso Nacional, había suficientes votos como para hacerlo mediante reforma constitucional. Y así, mediante este mecanismo de reforma constitucional, se logró evadir la misma Constitución que decía que una ley como aquella que permite un retiro del 10% de los fondos tenía que ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Bueno, este ha sido un episodio demagógico lamentable que ha sido consumado bajo la Constitución actualmente vigente. Para evitar eso están las leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero este borrador de Constitución adopta un mecanismo más suave, por tanto, con más deferencia hacia el Congreso Nacional y con menos posibilidades de dejar esas materias siempre a la iniciativa del presidente. Son leyes de concurrencia presidencial necesaria, es decir, leyes muy importantes, por ejemplo, las que irroguen directamente gastos al Estado, las que tienen que ver con la administración presupuestaria, las que alteran la división política o administrativa del país, etc. En todos esos casos, ahora pueden comenzarse por iniciativa del presidente de la República o por iniciativa del Congreso de los Diputados. Pero tiene que llegar en algún momento el patrocinio del presidente de la República. Y si el presidente no le da ese patrocinio, no se pueden seguir tramitando. Y si le retira el patrocinio que una vez dio, tampoco se pueden seguir tramitando. Por tanto, el efecto final puede ser parecido, aunque, como digo, se le dé más poder al Congreso Nacional al permitirles por lo menos empezar a tramitar estas leyes. Porque el presidente de la República también es sensible a la demagogia. Y por tanto, si una ley que se empieza a tramitar por el Congreso de los Diputados termina siendo, teniendo un apoyo popular enorme, el presidente a lo mejor se va a ver forzado a darle su patrocinio si es que es un presidente demagogo. No es muy difícil que haya un presidente demagogo, preocupado de las encuestas, de lo que se va a decir ahora, de cómo va a votar la gente justo en la próxima elección, etc. Tener un presidente estadista es algo difícil, ¿no? No sé si hemos tenido alguno en los últimos tiempos. Por lo tanto, yo creo que no hemos tenido ninguno, pero en fin. Por lo tanto, este debilitamiento del presidente en esta materia podrá tener consecuencias quizás negativas. Y lo mismo cabe decir del otro elemento de equilibrio que actualmente es el Senado y que ahora es la Cámara de las Regiones, y que en el número 32 se establece cuáles son las leyes de acuerdo regional. Las que reforman la Constitución, las que regulan la organización, atribuciones y funcionamiento de los sistemas de justicia, el poder legislativo, de los órganos autónomos constitucionales, las que regulan los estados de excepción constitucional, y etcétera, un montón de otras materias que nuevamente restringen la función moderadora de la segunda cámara solo a estas materias especialmente importantes. Y por tanto realzan la soberanía popular de la Cámara de los Diputados. Esto es como una visión casi de siglo XVIII, en fin, no sé. Personalmente creo que es mejor el bicameralismo completo, ¿no? Pero estos puntos de aquí tienen paralelismos en otras democracias occidentales que funcionan bien. Por lo tanto, solo este elemento no es suficiente para que uno diga, no, no me gusta esta constitución que tenemos ahora. Es una cuestión de preferencia constitucional importante, pero no tan decisiva como las que tienen que ver con el Poder Judicial, que ha dejado de ser uno de los tres poderes
clásicos de la división de poderes de la que hablaba Montesquieu, eh, y, y las cuestiones más doctrinales de fondo, como las de las ideologías sexogenéricas y las indigenistas, que realmente ya he comentado antes, pero que son totalmente clave. O para qué decir la posibilidad de que se amplíe y amplíe y amplíe una ley de aborto bajo el amparo de una constitución que no protege la vida del que está por nacer como debería hacerlo, ¿no? Eh, También, como ahora va a haber una institucionalidad de las regiones mucho más fuerte y va a haber unos estatutos regionales aprobados por una asamblea regional, es decir, una organización del Estado que no es federalismo, pero tampoco es tan unitario como está en la Constitución de 1980. La Cámara de las Regiones va a tener que conocer de esos estatutos regionales y aprobarlo, y lo mismo respecto de estas otras, eh, yo diría, barbaridades para un país como Chile, como que se puedan crear empresas regionales por esa autoridad regional, eh, eh, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a discutir en su momento, porque creo que complejizan demasiado el gobierno de un país que es pequeño como Chile. Tiene solo 17 millones de habitantes, o sea, tiene menos que el Distrito Federal mexicano. ¿Se imaginan ustedes que Ciudad de México, no que el Distrito Federal, que Ciudad de México, que ya tiene más habitantes que Chile, 22 millones de habitantes, se, se subdividieran en asambleas legislativas con posibilidad de crear empresas autónomas cada una de ellas? Es una brutalidad, ¿no? Como si fuéramos un país grande, extenso, de cientos de millones de habitantes, extendidos por una superficie como la de Estados Unidos, por ejemplo. No, entre nosotros eso no se justifica, pero bueno, si se pone, es bueno que haya un cierto equilibrio de parte de un órgano central como es la Cámara de las Regiones. Bien, en la siguiente sesión vamos a hablar del procedimiento legislativo, también en forma más rápida, sumaria, genérica, porque mientras no haya un conflicto claro y evidente, con principios fundamentales, yo procuraré ir un poco más rápido, y cuando salga el texto definitivo, quizás podemos comentarlo ya con un paralelismo con la Constitución actualmente vigente, porque mientras el texto no sea el definitivo, la Comisión Armonizadora siempre puede decir, oye, momento, no tenemos el texto definitivo, no podemos ni siquiera opinar. Eso es falso, una falacia total, ¿no? Es la falacia de lo que decían, eh, votemos apruebo y en la convención vamos a hacer una buena constitución. Bueno, votaron apruebo, perdieron y hicieron una mala constitución. Ahora, cuando estaba funcionando, decían, bueno, es cierto que hay un desastre en esta comisión, pero en el pleno se va a arreglar, lo cual ocurrió con algunas materias importantes. De tal manera que como las comisiones eran tan extremas, cuando han salido estas materias en las que se menciona el derecho de propiedad, se menciona la libertad de enseñanza, se dejan fuera propuestas extremistas, entonces leen el texto algunas personas y dicen, ah, pero salió moderado este asunto, sin ver los extremos que efectivamente quedaron. Bueno, ahora están algunos diciendo, mira, esto es un borrador nomás, como no se ha armonizado todavía, no está el texto, no deberíamos formarnos una opinión sobre el apruebo o el rechazo. Más bien, bien hipocritillas estos que dicen que en realidad no debería rechazarse esto mientras no esté claro cuál es el texto. Pero lo dice gente que está totalmente decidida a aprobar, venga lo que venga, con tal de no tener la Constitución de Pinochet. Es una ridiculez, es un doble estándar. Pero para que vean ustedes cómo este afán político e ideológico lleva a postergar, a chutear, a pensar que aunque haya algo que a usted no le guste, ya vendrá un momento que le va a gustar. Incluso salieron algunos convencionales constitucionales convencidos de que como está este ambiente de rechazo, ¿no? que el rechazo ya se está desmarcando por 10 puntos respecto del apruebo en las encuestas,
dicen aprobemos para reformar. Curioso, ¿no? Los mismos que negaban que el mecanismo adecuado para ir mejorando la Constitución actual fueran las reformas y las reformas de las reformas, etcétera, ahora dicen, no, miren, aprobemos, y como no va a quedar tan bien a gusto de todos, después vamos reformando. Como una promesa más de postergar el problema. Yo diría, volvamos a rechazo para reformar. Los que quieran reformar, de acuerdo con las reglas del Congreso que esté funcionando, ¿no? Y yo por lo menos me opongo a todos estos políticos que tratan otra vez de reflotar las terceras, las cuartas, las quintas vías, con tal de no asumir el que una voluntad popular pueda decir, ¿saben qué? Queremos una constitución buena, estable, bien redactada, como la que tenemos actualmente. Esos políticos también están secuestrando el país, y son de centro derecha también, eh, y no, yo creo que es bien lamentable. Ojalá hubiera un clamor ciudadano, popular, en defensa de Chile, que fuera contra las oligarquías de izquierda y contra las oligarquías de derecha que tratan de llevar el agua a su molino. Si el pueblo les dice rechazo, eso significa rechazo. Y por tanto, lo que ya se definió, cuando la gente votó apruebo, no votó que quería una nueva constitución, votó que quería que hubiera una convención constitucional que ofreciera un texto sobre la base del cual ese mismo pueblo iba a decidir si lo aprobaba o lo rechazaba, y en caso de rechazarlo, que seguiríamos con la constitución vigente. Eso fue lo que votó. No necesitamos una constitución a toda costa. Y a ese pueblo que ya se le ha engañado una vez, no se le puede seguir engañando. Por lo tanto, con un voto informado, yo creo que se puede votar rechazo y defender ese resultado. Me despido ahora y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.